Recording is on. Ok. Sí, muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir un poquito la palabra. Aquí estamos aquí con el hermano Diácono Roy y es un privilegio poder estar en este mundo para poder compartir el corazón del Señor. Amén. Hoy vamos a leer Éxodo capítulo 20 del versículo 1. El versículo 1 hasta el 10 vamos a leer. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni a las honrarás, porque soy yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate de la día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Me voy a enfocar un poquito más en el versículo 2. Hoy vamos a compartir un poquito más del versículo 2 y versículo 6. Hoy, escuchando la palabra por medio de la iglesia, yo meditaba así, ¿no? Cuando era un niño, ¿no? Todavía era un niño, salía a recorrer allá en México, ¿verdad? Vino un hermano que es medio hermano que yo tengo allá en México. Entonces, en ese tiempo llovió bastante, ¿verdad? Y al llover bastante, el agua se lleva a la tierra y se llena los arroyos. Si era el lago antes, se llena de arena, si queda como pared, ¿verdad? Entonces no se ve si está profundo o está bajo, ¿no? Entonces nosotros caminamos por toda la orilla y así fuimos y luego regresamos. Y venimos así caminando a la orilla de un arroyo. Y en eso se nos ocurrió cruzar el arroyo, al otro lado del arroyo. Entonces, al empezar yo a caminar, ¿verdad? Yo, al pisar en medio de la arena, porque el agua estaba bajita y pues se me hizo fácil caminar, ¿verdad? Y me empecé a hundir, ¿verdad? Entonces cuando me empecé a hundir, mi hermano mayor saltó sobre la piedra, porque había una piedra en medio. Entonces cuando él saltó, pues él sí pudo librarse, ¿no? Pero yo no. Entonces me empecé a hundir. No sé qué tan profundo estaba ese lago, ¿verdad? Pero si yo hubiera andado solo, me hubiera ahogado, ¿no? Y no estaría aquí ahora, ¿verdad? Si hubiera yo estado solo ahí. Pero estando con mi hermano, yo pude ser rescatado. Entonces él saltó sobre la piedra y se paró sobre la piedra y entonces me agarró la mano, entonces me alzó, ¿verdad? Y ya me ayudó a salir de ese lugar. Entonces ya asustado, ¿no? Salí de ahí. Entonces cuando yo escucho la palabra de salvación, la palabra de misericordia y
compasión. Puedo recordar que así, ¿no? Así estaba yo bajo el pecado. El pecado estaba yo así, metido en esa fuerza. Es una fuerza que ah, yo no podía ser liberado si no hubiera sido por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, yo podía entender claramente cómo el Señor vino a dar la vida, ¿verdad? Por mí y por cada uno de los que escuchan. Entonces, hoy en día muchas personas escuchan la palabra, ¿verdad? Pero parece ser que les cuesta entender, ¿no? Porque muchos quieren vivir, dar a conocer primeramente una buena vida. Habla mucho de moralidad, ¿verdad? Y le cuesta entender. Y yo meditando así por mí mismo y para mí mismo, sí, si no hubiera estado mi hermano, yo hubiera muerto. Así también. Si Jesucristo no hubiera venido y Él hubiera dado su vida a mí, yo estaba destinado para ir al castigo eterno. Y entonces así, ah, eh, el pastor y el siervo comparten, ¿no? Está el que recibe y está el que da. Entonces, el que recibe no hace nada, ¿ya? Y el que da es el que trabaja. En este caso, nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Él trabajó. Entonces, el que recibe no puede hacer nada para salvarse, ¿verdad? Hoy en día muchas personas mal entienden la ley. Entonces, ¿para qué fue dado la ley? La ley no fue dado para cumplirla, sino que fue dado para conocer que yo nací bajo pecado. Yo nací siendo esclavo del pecado. Aquí dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nuestro Señor quiere compartir con nosotros? Dice, yo soy Jehová. Dice, ¿quién te sacó primeramente de ese Egipto o te sacó de esa esclavitud? ¿No? Te sacó de ese mundo. Yo soy el que te ha liberado. Entonces nuestro Señor Jesús habla así. Yo soy el que te ha liberado, ¿no? Entonces yo soy el que te ha salvado de ese mundo. Entonces, no es porque hicieron algo, ¿no? No es porque ustedes se esforzaron a hacer algo, sino que yo soy, dice. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, te he sacado yo, dice. Entonces, si Él no saca la persona, si Él no es el que lo levanta, no hay manera que pueda salir. No hay manera. Si Él no es el que da el entendimiento, no hay manera que pueda entender qué dice la palabra. Entonces, Él es el que da esa misericordia, Él es el que extiende la mano para salvar. Así, ¿no? Mi hermano es el que dio la mano y ya me salvó de ahí. Si Él no hubiera estado ahí, yo hubiera ahogado, ¿no? Entonces, en la palabra, de muchas formas, el Señor habla. ¿Quién es el que recibe, no, la gracia? Así como Jacob, el hombre que fue golpeado también. Solo recibió, no hizo nada. Solo recibió la gracia, recibió la compasión, dice el buen samaritano. Así. Entonces el Señor así, hoy en día, ¿no? Está buscando aquí el que está en esa tierra, el que está esclavizado bajo un gobierno, ¿no? De Faraón. En ese caso es Satanás, ¿no? Ya, está esclavizado ahí. Entonces, si Dios no lo saca de ahí se queda. Entonces, así, ¿verdad? Entonces dice el versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice, hago misericordia a millares. ¿Quién es el que hace misericordia? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que da, o sea, misericordia. Entonces,
Hoy en día la gente quiere guardar ese mandamiento, ¿no? Que muchos entienden, ¿no? La ley. Pero en otra parte, nuestro Señor Jesucristo habla así. Dice, el que cree, ¿no? El que cree en mí. No es que tiene que hacer, ¿no? Sino que solo creer. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer? Liberarlo del pecado, salvarlo de la esclavitud, ¿no? Dice de servidumbre, ¿no? Sacarlo de ahí. Eso vino nuestro Señor Jesús a hacer. Pero ¿qué quiere hacer el humano? Se levantan muchas cosas en su corazón. ¿Ya? Muchos pensamientos vienen y quiere hacer. Habla de la moralidad. Así compartí ya un poquito con el hermano Celso ayer, ¿no? Sí, le digo, cuando la persona llega a un punto donde no puede hacer nada, solo recibe, le digo. Pero cuando tiene mucha fuerza para hacer algo, trata de entender, trata de hacer porque tiene fuerza. Pero cuando llega el momento de no poder hacer nada, solo recibe, deja todo, ¿no? Suelta todo. Entonces solo recibe. Así el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, ellos sufrieron, ¿no? Estaban sufriendo. Entonces el Señor escuchó sus clamores, ¿no? Ya, se acordó de ellos, dice. Así también hoy en día el Señor se acuerda de cada uno, ¿verdad? Hoy en día el Señor se acuerda para venir y ayudarle y darle paz, darle gozo. Los que están bajo pecado, salvarlo del pecado, liberarlo del pecado. Los que ya son salvos, liberarlo de la situación difícil que está pasando, esa oscuridad. Quiere ser libre de la oscuridad, pero no puede, a menos que sea el Señor el que remueva la oscuridad. Dice, yo soy el que lo saca. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy. Él es el que hace. Entonces, yo no hago nada, solamente recibo esa palabra. La palabra es el que hace el trabajo. Entonces, así, hermano, es lo que quería expresar un poquito hoy. No lo quiero hacer muy largo, ¿verdad? Pero entonces, hasta aquí puedo compartir ah, esta palabra que el Señor me ha regalado hoy, ¿verdad? Meditando así, yo podía mirar en mi corazón, ¿no? Puedo descansar caminando, ¿no? De acuerdo a la fe que el Señor me regala cada día. Y así también el Señor que quiere que la persona reciba esa palabra, ¿no? Solo que oiga nada más, no que tiene que ser, sino que solo que reciba la palabra, ¿verdad? Que Él es el que hace, ¿no? Sí, yo soy el que hace, ¿verdad? Entonces así puedo compartir hasta aquí. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Gerardo. Eh, sí, efectivamente, la humanidad, por no tener de un solo golpe todo el discurso de la palabra, cuando ve esto, porque aquí dice aquí, por ejemplo, dice el 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces es como no, es un mandato, ¿va? No tener dioses, pero en el 6, ¿verdad? Al final del 6 dice, y guardan mis mandamientos. Entonces, ¿cómo no tenemos completo el discurso de la palabra de Dios en lo referente a que nosotros llegamos y que estamos y que antes estábamos en casa de servidumbre, o sea, que éramos esclavos, éramos servidores de un rey, servidores de una persona? Entonces, la gente inmediatamente dice, para dejar de ser esclavo o para ser libre del pecado, yo tengo que cumplir los mandamientos, ¿verdad? Cuando, cuando yo como le digo, cuando yo me enfrento a personas que me preguntan algo así, y
o sea, la mala enseñanza que tienen es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Aparte de que está agregado otra fuerza ahí, que es que se sienten bien cuando hacen algo. O sea, el ser humano cuando hace algo que supuestamente agrada a Dios, eso lo hace sentirse aún más bueno. Entonces, cuando yo me enfrento a la ley, ¿verdad? Y arrancar esa mala enseñanza y esa obra es muy difícil, ¿verdad? Ahí es donde yo siempre digo que la salvación es un verdadero milagro. Entonces, vamos a ver bíblicamente donde la Biblia enseña que no cumplimos la ley, ¿verdad? Digamos, el pasaje, digamos, por excelencia es Jeremías, capítulo 31. Esto para que quede aquí en este audio. Jeremías, capítulo 31, el profeta Jeremías nos está diciendo, ¿verdad? Que nuestro Dios nos dice que nosotros no cumplimos la ley. Perdón, ya llegué. Dice 31, voy a leer a partir del 31. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. O sea, nuevo pacto. ¿Verdad? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Entonces, un nuevo pacto, porque el pacto de Éxodo 20, el pueblo lo invalidó, o sea, no lo cumplió, ¿verdad? Y dice 33, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus entrañas, dice en esta versión, y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, aquí en Jeremías dice que él va a establecer un pacto, ¿verdad? Y que nos va a ayudar. Y en ese pacto viene incluido de que va a ponernos la ley en el corazón y en la mente. Entonces, él mismo se va a encargar de que que ese pacto que él nos va a dar, lo va a poner aquí y aquí. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que hacer nada. Nada. Lo curioso de todo esto es, insisto, por no tener todo el discurso de la palabra, entonces yo pregunto, ¿por qué insisten en cumplir la ley hoy en día? ¿No? Insisten en cumplir la ley. Entonces es por falta de conocer el corazón de Dios. Cuando Él da los 10 mandamientos, que es un resumen de 603 mandamientos. ¿Ah? 613 o 3. 613, 613. Los 10 mandamientos es un resumen de 613. 613. Realmente en toda la palabra de Dios, Dios manda mandamientos y
se buscan, alguien los buscó, los encontró y sumaron 613. Pero aquí él lo resume en 10. Y en Lucas 10, él lo resume en 1, el gran mandamiento, ¿verdad? Entonces, hoy en día, la humanidad insiste en cumplir los mandamientos, ¿verdad? Y tengo que confesarlo porque yo no estoy exento de ese error. Digamos, este diácono, como nacido de nuevo, que ya tiene la ley aquí y aquí, muchas veces, con mucha facilidad, ¿verdad? Sin que yo me dé cuenta, crucé la línea y estoy agradando a Dios en cumplir algo, ¿verdad? Como me lo comentaba del hermano, ¿verdad? ¿Es malo escuchar música mundana? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y entonces Dios le da esa sabiduría y le dice, hay que entender que la música como tal, ¿verdad? No es un tema que, que sea, ¿cómo le digo? Que sea, a ver, no es un tema que sea de cuestionar, sino que es un tema que o que le queda a uno claro dependiendo de cómo usted nació de nuevo. Si nació de nuevo por una mala enseñanza donde le enseñan a agradar a Dios haciendo obras, entonces oír música mundana en esa iglesia, que no es la iglesia que dice la Biblia, en esa iglesia es malo. Pero en la iglesia, como dice la Biblia, si yo tengo bien claro que el nacer de nuevo significó que Él arrancó mi pecado y que ahí iba la transgresión de escuchar música mundana, yo soy libre de eso porque no existe delante de Dios. Bueno, no existe. Entonces, por esa razón es que aquí en Éxodo 20, ¿verdad? Nuestro Señor, como me enseñó usted un día de estos, que nuestro Señor presentó un resumen de los mandamientos de Él, que son 10 aquí, porque ya el pueblo lo estaba haciendo. Y Él puso este resumen para que el pueblo aquí en Éxodo se diera cuenta de que tenía dioses que no era Dios, que eran ajenos a él, ¿verdad? Y en este resumen, ese pueblo está haciendo un montón de cosas in situ, en el momento, y Dios que está llevándolos, siguen haciendo eso. Entonces Él manda esto para que se den cuenta de que están haciendo cosas que ni siquiera se están dando cuenta de lo que están haciendo. Y un día de estos que usted me enseñó eso, hermano Gerardo, yo dije, qué bonito, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto. Entonces dice aquí el 6, dice, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Claro que esto confunde, porque aquí dice, y guardan mis mandamientos. Pero cuando vamos a Jeremías, ¿verdad?
ya nos damos cuenta de que nunca los guardamos y que Él más bien tiene que ponerlos aquí en el corazón y en la mente. O sea, tiene que revelarlo aquí, en la mente y en el corazón. Y la palabra que hace par con Jeremías es Hebreos. Hebreos, vamos a ver, Hebreos 8. Hebreos 8, Timoteo, Hebreos 9, aquí, Hebreos 8, dice, Hebreos 8, versículo 10, porque este es el pacto, lo tiene ahí, hermano Gerardo. Sí. Hebreos 8, versículo 10, es un par de Jeremías. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en el corazón de ellos las escribiré. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí otra vez el Señor nos está diciendo por medio del libro de Hebreos que Él lo está poniendo. No nos está diciendo, tienen que hacerlo. No, Él se los pongo. Si leemos bien, en Jeremías dice, daré mi ley en sus corazón y las escribiré en sus corazones, ¿verdad? Y en Hebreos 8 cambia, lo pone en la mente y, ¿verdad? La escribe en la mente y la pone en el corazón, o sea, lo cruza. Es interesante eso. Eso lo que quiere decir es que tiene que estar aquí y aquí a la misma vez. Aquí y aquí a la misma vez, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios en Mateo, que honestamente no me acuerdo, en Mateo dice que el Señor Jesús vino a cumplir la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros, estando en Jesucristo, como Jesucristo es el que cumple la ley, entonces nosotros también cumplimos la ley. ¿Qué es lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón? La revelación del Evangelio. ¿Qué significa en el fondo? Que está nuestro Señor Jesús aquí en nuestro corazón. O sea, Él puso a nuestro Señor Jesús, o sea, el que cumple la ley la puso aquí. Y cuando Dios me hace nacer de nuevo, yo no hago nada. No hago nada. Después de nacer de nuevo, en el caminar de la dinámica de la vida, a través del sello del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, cuando yo estoy provocando ¿cómo se llama? Una transgresión, el Espíritu de Dios está incómodo, me hace sentir incómodo. Entonces, si yo estoy levantando un Dios diferente a Jesucristo, el Espíritu de Dios está incómodo, me hace sentirme incómodo. Entonces, esa es, de alguna manera, el Espíritu de Dios me dice, no estás bien. Entonces me previene, me va guiando, ¿verdad? Entonces, pues sí, es muy bonito tocar este tema
porque nos da, o sea, nos queda más claro, o más bien nos da un sabor para poder entender qué es nacer de nuevo, ¿verdad? Y lo resumo así. Nacer de nuevo es una misericordia que Dios nos regala a nosotros, porque aquí lo dice, Éxodo 26, y que hago misericordia en millares. Nosotros somos parte de esos millares, pero somos parte de Él porque Él nos regaló su misericordia. Él nos dio su misericordia. Yo no hice nada por ganar la misericordia, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender. Lo segundo es que ya la ley no me alcanza porque Él la escribió aquí y aquí. Y estando yo en Jesucristo, yo la cumplo. No necesito hacer nada con mis manos. Si estoy transgrediendo la ley, el Espíritu de Dios me incomoda y me incomoda hasta que yo mismo entienda de que no está bien. Entonces, busque ayuda para corregir esa transgresión. O sea que nunca hago nada, ¿verdad? Lamentablemente los que no tienen la revelación y los que no han nacido de nuevo todavía piensan por su conciencia que tienen que agradar a Dios en cumplir algo para agradar a Dios. Y entonces cuando leen Éxodo capítulo 20, lo leen bajo el criterio de la obra humana, no bajo el criterio de la misericordia de Jesucristo. Voy a parar aquí esto y vamos a seguir un ratito más, pero voy a parar aquí para que no se haga muy largo esto. A ver. Aquí detener grabación.